piensas de la importancia del sistema digestivo? ¿Está sobrevalorado o realmente es tan importante? Una barrera es aquello que nos separa del mundo en el que vivimos, ¿no? De que nos protege frente a la toxicidad. O sea, nosotros sin barreras no podríamos vivir, ¿no? Desde el intestino, el sistema digestivo alberga una de las principales barreras, ¿no? Y para mí otro punto clave también es la conexión, ese famoso eje intestino-cerebro. Se descubrió que había gente que ante la misma comida y ante el mismo estímulo alimentario metabolizaban de diferente manera y eso dependía de la microbiota que tenemos. Y luego también el tema transgeneracional, que tenemos que explorar realmente en un SIBO, dentro de ese abanico de cosas que pueden estar afectando, porque empezamos a tomar unos nutrientes que realmente nos sirven para construir nuestro sistema nervioso central, lo que es zinc, yodo, todos los que son productos marinos. Por eso las civilizaciones antiguas surgen alrededor de las costas de los grandes ríos, ¿no? Porque se podían alimentar de peces, de crustáceos, de marisco, que eran unos alimentos muy, muy completos, ¿no? Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Hoy vamos a hablar del sistema digestivo, de nuestra microbiota, del famoso intestino. ¿Todo empieza en el intestino? ¿Creéis que es así? Vamos a descubrirlo hoy en el podcast. Bueno, una pregunta interesantísima. Que mola un temazo. Yo miro en redes sociales y de hecho tengo varios amigos que dicen estoy harto de mirar redes sociales, Olga, porque es que todo es el digestivo. Todo el día con la microbiota para arriba y para abajo, que si el digestivo es arriba y abajo. Pero realmente, ¿cómo está el digestivo en nuestros pacientes? Cuando tú exploras el sistema digestivo, ¿no? ¿Qué pensáis, Mónica? ¿Tú qué piensas de la importancia del sistema digestivo? ¿Está sobrevalorado o realmente es tan importante? Mira, es tan al punto que a veces yo misma me cuestiono después de un día de consulta y digo, pero es verdad que me dedico mucho a intestino y a microbiota, pero parece que estoy ya sesgada a que al final termino siempre tratando y resolviendo y encontrando problemas en el intestino. A veces hasta me lo cuestiono, pero no me cabe la menor duda que si estamos ante una enfermedad crónica, como ya hemos hablado en otros capítulos un montón, de inflamación crónica de bajo grado, de permeabilidad intestinal, son conceptos que definitivamente nos tienen que llevar a el aparato digestivo. Y cuando hablo del aparato digestivo, que ya lo hablaremos largo y tendido sobre todo el aparato digestivo, empezando por aquí hasta su última célula, y no creo que esté sobrevalorado. Yo sí encuentro en el interrogatorio de mis pacientes que por un lado o por el otro están con una afectación a nivel del sistema digestivo claramente con diferentes manifestaciones y a veces ni siquiera con mucha sintomatología digestiva, que es lo donde uno a veces se puede despistar. Pero ya cuando abres la veda o haces unas valoraciones integrales, bien sea con ayudas diagnósticas o no, sí me encuentro que definitivamente el intestino está involucrado en una gran mayoría de patologías, ¿no? Por la magnitud, simplemente, ¿no? Si estirásemos todas las velocidades intestinales que tenemos en el intestino, tenemos 6-7 metros de intestino arrugadito para poder aumentar la absorción. Si lo estirásemos todo sería como un campo de fútbol en extensión, ¿no? Entonces es muy fácil que cualquier pequeña inflamación que haya realmente esté muy magnificada. Entonces, ante cualquier patología inflamatoria, siempre tenemos que valorar si ese intestino es permeable, no es permeable. No es lo mismo tener, bueno, como hablamos también en el episodio de estrés, ¿no? El que la apertura, el estrés crónico, lo que hace es que tengamos el intestino abierto permanentemente, ¿no? Y eso es realmente un foco de endotoxemia, ¿no? De patógenos que vengan, porque ya no solamente tenemos la microbiota, pero es que en esa microbiota podemos tener una disbiosis, por ejemplo, ¿no? Que esa microbiota no sea la más equilibrada de la que podemos tener, y entonces ante una apertura de barreras se pueden ir colando un montón de productos residuales de estas bacterias, ¿no? O de los hongos que podamos tener en el intestino. Entonces, creo que es importante también un poco ver lo que es la microbiota, la repercusión que hay por debajo también de esa membrana, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos, ahora se me vienen a la cabeza, seguro que hay más, pero como 2 puntos o 2 factores clave en el sistema digestivo, ¿no? Que coexisten ahí. Uno es, que es una de nuestras principales barreras, junto con la piel, en extensión, como decía Teresa, ¿no? Y claro, una barrera, lo decimos así como con facilidad, ¿no? Pero una barrera es aquello que nos separa del mundo en el que vivimos, ¿no? De que nos protege frente a la toxicidad. O sea, nosotros sin barreras no podríamos vivir, ¿no? Entonces el intestino, el sistema digestivo alberga una de las principales barreras, ¿no? Y para mí otro punto clave también es la conexión, ese famoso eje intestino-cerebro. Es verdad que hay un eje, hay ejes a lo largo de nuestra fisiología de ese tipo, ¿no? Pero el eje intestino-cerebro le aporta o le otorga al cerebro gran parte de la neurología en forma de neurotransmisores y sustancias, ¿no? Sustancias y neurotransmisores que nosotros fabricamos gracias a la microbiota que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, como decías tú, estamos sobrevalorándolo. Yo creo que yo desde hace años cambié la frase de dime qué comes y te diré de qué vas a enfermar o qué salud tienes por dime qué microbiota tienes y te diré de qué vas a enfermar o qué salud tienes, ¿no? Hasta ese punto. Ahí es súper importante lo que hablamos en el capítulo de programación, ¿no? Lo que influye un parto vaginal o una cesárea, todos los primeros años, la lactancia materna, ¿no? Que realmente está ayudándonos a construir esa microbiota, programar esa microbiota para que sea lo más sana posible y podamos realizar nuestras funciones, ¿no? Ese programa humano que hablábamos. Y un estudio a esto que a raíz de esto que decís, ¿no? De dime qué comes y te diré lo que eres, dime qué absorbes y te diré lo que eres, pero ahora ya todavía más, dime qué microbiota tienes y te diré, ¿no? Y es un estudio que se hizo en un instituto israelí con una cohorte de personas enorme, 800 personas, se les puso a comer la misma comida a todos y se les midieron parámetros metabólicos, glucosa, triglicéridos, colesterol durante mucho tiempo y se descubrió que había gente que ante la misma comida y ante el mismo estímulo alimentario metabolizaban de diferente manera y eso dependía de la microbiota que tenemos. Entonces, esto que sucede, ¿no? Que tú vas y tu amiga te dice, no, es que yo voy con mis amigas y mi amiga futanita come de todo y no engorda y yo sí. Bueno, pues puede tener que ver mucho con nuestra microbiota y cómo nosotros metabolizamos eso, ¿no? Y hay una interrogatorio que también se abre muchísimo y no sé si os lo habían cuestionado tanto compañeros como los propios pacientes y es entonces, ¿qué pasa? Que es que la microbiota se queda con nosotros la misma al nacer, desde que nacemos o desde que estamos sin útero, y es la misma microbiota para el resto de la vida. O esto también nos hace también cuestionar de un test de microbiota, al final, ¿es realmente una representación de lo que puede estar pasando a nivel del ecosistema intestinal? No. Y aquí yo siempre lo explico de una manera. Sin duda la programación, que lo hablamos súper claro en ese capítulo donde hablamos de programación epigenética, ahí hubo toda una disertación sobre la microbiota, pues nos programa. Tenemos como una constitución de la microbiota y esa va a ser una huella digital de microbiota para todos, para el resto de la vida, que por supuesto fluctúa. Si tengo más estrés, si como de una manera, si no me muevo, si tomo antibióticos. Sí, ¿no? Exacto, si tengo contacto con medicamentos de manera reiterada. No esté a nivel emocional. Nos va fluctuando, pero casi siempre vuelve, o sea, por esa resiliencia que tiene la microbiota, vuelve a un estado que nos acompaña. Entonces yo sí pienso y siempre le digo, tú eres fulanito de tal, con tu microbiota tal que te va a acompañar. Y luego hay que ir modulando. Y eso también nos permite, que esa es otra pregunta que nos hacemos, es, bueno, y trabajar con probióticos y trabajar con hasta dónde realmente te va a modificar, ¿no? Porque mucha gente dice, pero no va a haber una siembra, sino que realmente te lo tomas y al final lo va a hacer. Claro, pero hay que preparar. Yo hablo mucho como jardinería, ¿no? Tú te compras un adosado que ha estado un montón de años con el jardín de atrás sin cuidarlo y lo primero que hay que hacer es un poco limpiar el terreno, ararlo, abonarlo y luego ya te plantearás sembrar, porque si empezamos a usar probióticos para sembrar entre la maleza, aparte de estar perdiendo el dinero y tirándolo a la basura, no vamos a conseguir realmente un cambio importante. Claro, en ese proceso de preparar el terreno, de ararlo, de abonarlo,
tendremos que cambiar mucho el estilo de vida también, ¿no? Volvemos a generar ese microambiente idóneo, ¿no? Volvemos al texto-contexto del que tanto hablamos en otros episodios, ¿no? Claro, y pensar cómo está estructurado, es súper importante esto, la microbiota por un lado es el digestivo, toda la vida en medicina nos han contado que es un tubo por donde se ingieren cosas, se absorben unos nutrientes y se excretan cosas. Era como, pero claro, el digestivo es todo el ecosistema de la microbiota que va por barreritas, es decir, unos bichitos que tienen que estar en eubiosis, en equilibrio entre sí, con una barrera mucosa que tiene que hacer de barrera, con unos enterocitos que tienen que estar cerrados entre sí, y todo eso es nuestra barrera. Es como lo que te rodea tu castillo, ¿no? Entonces, ahí entra también el concepto de la permeabilidad intestinal. Muchos pacientes que tenemos en consulta se han ido tomando cosas o han ido a determinados pues a otros profesionales o mismamente en medicina convencional les han puesto probióticos y tienen una permeabilidad tan enorme que lo que están comiendo lo están cagando literalmente. O les está intoxicando porque tomar probióticos que no dejan de ser bichos que en un quórum, en un equilibrio nos aportan beneficios pero dados de forma desequilibrada no ayudan y si tú tienes una permeabilidad, hay muchos pacientes que vienen con SIBO o con disbiosis y que te dicen, no, es que me pusieron un probiótico y me puse a morir y dices, claro, como no te vas a poner a morir eso si te están desequilibrando. O tomo kombucha, ¿no? ¿Cuántos pacientes no? Que han escuchado que la kombucha tal y te sienta fatal. Claro, si tienes una permeabilidad intestinal, tienes agujeros en el intestino y te empiezas a tomar bacterias. Una disbiosis fermentativa, pues es que te vas a pasar por delante del kefir y va a estar tu tripa blu, blu, blu. Claro. Cuando yo estoy hablando del aparato digestivo con mis pacientes, normalmente, como sabéis que me gusta pintar, dibujar, para hacer las explicaciones, yo digo, voy a explicar y empiezo dibujando el cerebro, aunque es verdad que desde otras concepciones el estrés, el espíritu y la mente no siempre está albergada aquí, ¿no? En el sistema nervioso central, muchas veces está en el corazón. Pero bueno, yo siempre empiezo por el cerebro, digo, aquí empieza todo, ¿no? Y luego hay que dibujar todo lo que tiene que ver porque el resultado final será lo que pasa en la salud intestinal, pero de lo que te estreses, de cómo duermas, de tu boca, de cómo respiras, si respiras por la boca, por la nariz, de si tu esófago es suficiente con una motilidad adecuada y no hay un reflujo, de qué tan competente es tu cardias, de la acidificación del estómago, de todo lo demás para que finalmente el resultado sea una permeabilidad normal, claro. Que tenemos que tener una permeabilidad normal. Es que eso es súper importante, Mónica, porque ahora en esta corriente maravillosa, que a mí me parece maravilloso, todo lo que sea conocimiento, abrir la mente, me parece genial, de todo está en el digestivo, todo es SIBO, lo ves en internet, tengo SIBO, me autodiagnostico. Muchas veces estamos volviendo a perder el foco y la idea que tenemos nosotras en PNI clínica y en medicina integrativa de cuál es la causa. Porque dices, no, es que me he tratado el SIBO, me he tratado la permeabilidad, me he hecho un test de microbiota, ¿ya? Pero ¿qué está produciendo? ¿Qué te produce a ti un SIBO? ¿Qué cerebro tienes tú detrás? Claro. Entonces he hecho 1 año y medio de tratamientos con muchos test de microbiota en el digestivo, que no están mal. Yo a veces el otro día vi una paciente que lo había hecho muy bien. Yo estuve mirando los tratamientos y no me pareció que le faltara nada. Yo lo hubiera hecho igual, pero estaba el error de no saber qué estaba causando disbiosis en ese paciente. La causa. Para eso es súper importante en consulta, yo creo que las 4 lo hacemos, ¿no? Explorar los componentes del síntoma, ¿no? El saber realmente cómo funciona a nivel sensorial el paciente, cómo responde a nivel emocional, qué respuesta hay a nivel cognitivo, ¿no? ¿Qué piensa el paciente de lo que le está pasando? ¿Cómo se relaciona el paciente con la pareja, con la familia, con el contexto laboral, con los amigos, todo el contexto social, el contexto espiritual que hemos hablado alguna vez, ¿no? ¿Cómo conecta la persona realmente con algo superior a él? Y luego también el tema transgeneracional, que tenemos que explorar realmente en un SIBO, dentro de ese abanico de cosas que pueden estar afectando, ¿cuál es el componente? Porque seguramente hay algunos de esos componentes que está generando, está anclando el proceso de un SIBO, una inflamación intestinal. Siempre hay algo que está agarrando la patología. Es como cuando tienes un palo en una rueda, ¿no? Que muchas veces dices, bueno, empiezas por lo normal, tú tienes un helicobacter o tienes una disbiosis o tienes un SIBO y bueno, pues puedes sospechar cómo está la acidez gástrica, puedes sospechar muchas cosas y a veces los trabajas porque a veces empiezas por ahí
bueno, nosotras ya tenemos cierta experiencia, pero bueno, hemos empezado a veces por ahí, ¿no? Y aquello no mejora, ¿no? Y luego te das cuenta de que, bueno, por ejemplo, la programación, siempre volvemos a la programación. Yo creo que ese capítulo fue el primero. Como yo, por ejemplo, he tenido la experiencia muchas veces de que hay que empezar por la neuroinflamación, que al final a lo mejor es la consecuencia final de una disbiosis, porque tú tienes una disbiosis, al final hay una endotoxemia, en fin, hay una serie de cosas que van a influir finalmente en la barrera hematoencefálica. Pero si tú, por ejemplo, estás en un estado neuroinflamatorio donde estás dominado en un estado neuroinflamatorio, por ejemplo, del sistema límbico, que tú tienes el miedo, la seguridad o la inseguridad en este caso, programadas, actuando y dirigiendo la orquesta, ¿no? Bueno, pues tú tienes una programación a través del sistema motórico emocional en varias barreras mucosas. Por ejemplo, la barrera genitourinaria. ¿Cuánta gente nos encontramos en consultas con infecciones de orina de repetición? Claro. Y han probado de todo, probióticos, prebióticos, tratamientos de barrera, y aquello sigue, ¿no? Y al final lo que te das cuenta es que hay algo en su cerebro límbico que tiene una repercusión en sus esfínteres y que hace que esa mucosa esté programada para tener una disbiosis. Y hasta que no resuelvas eso... Es importante el nervio vago, ¿no? Esa, yo le explico a los pacientes, es la autopista de doble dirección, ¿no? Lo que pasa en la cabeza es repercute en el intestino, y todo lo que pasa en el intestino le llega al cerebro, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablábamos de estrés? En el capítulo que hablamos tantísimo de estrés, una de las cosas que es clave es ese cortisol mantenido en el tiempo, cómo actúa directamente. Lo vemos a diario, es que la gente está estresada y se va a comer una comida de trabajo y le sienta fatal. Es que impacta directamente en la producción de ácido clorhídrico, que a veces se nos olvida a los propios profesionales de la salud la función a nivel del estómago. Hablaremos de la boca, que es muy importante, pero que esa acidificación del estómago es importantísima. Tenemos que tener un pH entre 1,5, 2,1. ¿Para qué? Para poder degradar proteínas, porque ¿cuál era nuestra función a nivel alimentaria? Pues nosotros teníamos que comer animales, teníamos que comer cadáver, un poco de tejido, de órganos, y necesitamos esa acidificación para degradar la proteína, pero también porque es un filtro maravilloso de limpieza. Claro. Si se nos cuela un patógeno, pues esa acidificación va a poner todo en orden. Como no tengamos esa acidificación bien estructurada, ya de ahí para abajo todo va a ir. Claro, imaginamos el omeprazol, el famoso omeprazol, los antiácidos, ¿no? El que intente solucionar un problema, el protector, el famoso protector gástrico, ¿cuántos pacientes no tienen, no? Omeprazol. Claro. Toda la vida. Imagínate un tratamiento crónico aumentando el pH, es decir, quitando la acidez. Realmente, además, luego un poco lo explico a muchos pacientes con reflujo, ¿no? Realmente, por encima entre el esófago y el estómago, hay un esfínter, el cardias, que lo que va a hacer es proteger el esófago de la acidez del estómago. Cuando damos omeprazol, como el cardias percibe que casi no hay diferencia de pH entre un estómago con poco ácido y el esófago, pues permanece abierto. Y la mucosa, la respuesta de la mucosa, nosotros estamos muy bien hechos, tenemos una secreción ácida que hace que tengamos una mucosa gástrica y esofágica de una determinada manera. Si yo dejo de tener el estímulo de la acidez, dejo de tener esa mucosa. ¿Qué pasa cuando a mí me quitan el omeprazol? Que quiero morir. Claro. ¿Por qué? Porque no soporto una acidez mínima y entonces ya entro en un círculo vicioso que condiciona todo mi funcionamiento digestivo, todo el eje intestino-cerebro, incluso pues ese sistema inmunológico con su fase reparadora, que está constantemente intentando reparar una mucosa que debería estar totalmente diferente, ¿no? Claro. Ahí, por eso el intestino o lo digestivo está, es un poco, tenemos la sensación, ¿no?, de que es lo primordial, es que hay mucho. Que tiene muchísima importancia, ¿no? ¿Cuántos Helicobacter pylori no tenemos en consulta de primera y de recurrencia, ¿no? Y entonces uno siempre, lo que hay que transmitirle al paciente es, pregúntense el por qué. Pregúntese por qué es que he llegado yo hasta ahí. Entonces, si yo tengo el terreno perfecto a nivel gástrico para que el pH me permita que el Helicobacter llegue y diga, mira, he encontrado mi nicho genial para vivir aquí. Aquí vengo y clavo y crezco y me dejan crecer. Y claro, y entonces ya produzco todo el daño. El tratamiento es un doble antibiótico más omeprazol durante 14 días y se soluciona. Pues no. Pues igual se va a morir el Helicobacter que estamos viendo ahí, pero si el contexto es el mismo, volverá ese Helicobacter. Otra cosa, porque realmente, lo que hablabas tú, Teresa, y lo que hemos hablado en otros podcasts, ¿no? El concepto del terreno. Lo importante es el terreno.
En definitiva, incluso las infecciones prenden en un terreno particular. Claro. Un Helicobacter, todos tenemos Helicobacter. El Helicobacter es necesario en nuestra microbiota, tiene sus funciones y resulta que uno de la casa tiene el Helicobacter muy alto y le molesta muchísimo el estómago, y los que conviven en esa casa, al igual que cuando uno tiene hijos, ve que un virus entra en tu casa y siempre le toca al mismo o le pasa no sé qué al mismo. Y es ese terreno, esa barrera, esa mucosa, en definitiva, que es lo que es el digestivo. Y luego, hablando del pH, si damos la que agua, se enferma, ¿no? aguas abajo, ¿no? Salimos ya del estómago y pasamos a duodeno, y justo ahí es donde se vierten, por un lado, los conductos biliares, toda la bilis para emulsionar las grasas, pero por otro lado vienen las enzimas pancreáticas, que las enzimas pancreáticas no son más que tijeritas que van cortando los alimentos, pero claro, esas tijeras no se vierten al intestino abiertas, No hay, claro. porque imaginaos que tengamos las tijeras abiertas, nos degradamos, cortamos todo el páncreas y tenemos una pancreatitis. Entonces se vierten con su seguro puesto, y dependiendo del pH que tenga el bolo alimenticio, ese seguro se va a quitar o no se va a quitar. Y va a depender mucho de qué tijeras, ¿no? Las amilasas, las que cortan los hidratos de carbono, van a funcionar con unos rangos de pH súper amplios, ¿no? Desde un 2 hasta un 8. Pero lo que son las lipasas, que cortan la grasa, y las proteasas, esas van a funcionar con un rango de pH muy ácido y muy estrecho. Es decir, si no llegamos a un pH ácido, no se van a activar. Pues Ya lo cortamos. Es lo que luego no haces bien la digestión. traducen los ¿Qué pasa pacientes eso? en sus síntomas, y te dicen, no, yo es que no tolero las grasas, yo no puedo comer grasas. Y entonces no come grasas, y entonces el problema se va haciendo más grande, porque ya hemos dicho muchas veces que la grasa, bueno, es sistema inmune, es sistema nervioso, es sistema inmune reparador, ¿no? Y entonces no podemos permitirnos el lujo de no comer grasas, ¿no? Y al final eso no es un problema de las grasas, es un problema del pH del estómago, por ejemplo. Y luego hay otro concepto a nivel de microbiota que nos hemos saltado en el estómago, que creo que es súper importante, que es el concepto del quórum, ¿no? De cómo, lo que decías tú, Mónica, pues de aquí llega un Helicobacter, crece, se encuentra un medio que no es todo lo ácido que debería de ser, y además se encuentra una microbiota protectora que no está ocupando su lugar, y hay unos espacios que, si además me tomo un antibiótico, van a ser más amplios, que tiene que ocupar a alguien, ¿no? Tiene que ocupar a alguien, hay un nicho para crecer. Entonces, por un lado está esa acidez y por otro lado está el estado de mi microbiota. Yo puedo estar en contacto, bueno, no estar en contacto, todos tenemos Helicobacter pylori. ¿Por qué sobrecrece el Helicobacter? Porque pasa de ser un colaborador, de tener su sitio, a empezar a coger el sitio de los demás, pues porque los demás le dejan el sitio. Claro, esa es la idea del quorum sensing. El quorum sensing es que hay determinadas bacterias en nuestra microbiota que todas las bacterias tienen que estar en un equilibrio y se regulan entre ellas, bacterias, virus, hongos, parásitos, y en un momento determinado unas bacterias que en una microbiota muy poco diversa, que esto también es muy importante, empiezan a crecer mucho, y entonces llega un momento que son capaces de ocupar el sitio, es lo que se llaman, alcanzan el quorum sensing y se convierten en patógenas, porque la microbiota es muy poco diversa, ¿no? Y entonces cuanto más diversidad bacteriana tengamos, menos probable es que una de esas bacterias sobrecrezca. Claro. ¿Cómo mejorar de forma fácil la diversidad? Diversidad alimentaria. Cambiando, Esto- introduciendo muchos vegetales. Esto nos lleva a los capítulos iniciales, ¿no? En donde de verdad uno dice, bueno, es que me tocó, qué mala suerte, me tocó una microbiota pobre, ¿no? No tan versátil. Pues es que ¿Y qué comes? constituir la microbiota que se hace al inicio de la vida, y evidentemente a veces pues no pudimos interferir nosotros ahí porque comemos lo que nos han dado, pero para los que tienen niños, para los que van a tener niños, es muy importante que se instaure una buena microbiota generando una alimentación variada. Si los niños, como muchos, comen solamente espaguetis con macarrones con tomate y pollo y un vegetal puré por allá que es un puré de zanahoria y patata como mucho, evidentemente esta microbiota se vuelve súper especializada en algo y en otra cosa no va a poder tolerarlo. Claro. Entonces es importante que desde el primer momento esa cifra mágica que hablamos, que se ha hablado muchas veces de los 30 alimentos de origen vegetal distintos por semana, que uno al principio dice 30, bueno, y también he visto por ahí de 50, que uno dice, ¿cómo vamos a llegar? Claro, pero porque tenemos el concepto de los 5 vegetales al día, 5 frutas al día, que es una barbaridad, ese exceso de fructosa, nuestro hígado no puede con él, pero sin embargo tenemos una pobreza, una muy poca diversidad alimentaria. ¿Cómo podemos aumentar una diversidad alimentaria? Tenemos especias, tenemos hierbas aromáticas, tenemos una manera de cocinar, por ejemplo, la dieta mediterránea, que por eso nos ha aportado esa salud, porque en un guiso podemos meter esas 10 especies vegetales, que no son 10 verduras, son 3 verduras, 3 especias, 2 hierbas aromáticas, el perejil, que Arguiñano mete en todos los sitios.
quiero decir, pero eso es la diversidad alimentaria. La gente, creo que el concepto de diversidad alimentaria no lo tenemos bien desde nuestra cultura, y eso que tenemos una buena cultura a nivel de alimentación que hemos ido estropeando. Entonces, yo desde luego insisto mucho en esto en consulta. Toda la patología, cuando trabajo con patología crónica y patología de base intestinal, hay un concepto que a mis pacientes intento que les quede claro, y es la diversidad alimentaria. Es como cuando hablábamos en el primer capítulo, ¿os acordáis de la flexibilidad? Salud igual a flexibilidad, ¿no? Pues diversidad de microbiota, riqueza de microbiotas igual a diversidad en la vida, en experiencias y en alimentos y en todo esto, ¿no? Claro, el estilo de vida de hoy por hoy, que nosotros entramos a un supermercado y no vamos a ver una gran variedad, diversidad de alimentos, más bien productos, todo lo que venga en un paquete ya tiene un proceso, ya tiene y 7 una ingredientes. Y luego si está encima, pues con un papel film, en un porespán, donde tengo ahí una serie de sustancias químicas que mi mucosa intestinal no estaba preparada para ello, de lactante, cuando están con su alimentación complementaria, bueno, ¿qué vamos a esperar para el futuro, no? Y aquí voy a abrir un melón, donde hablamos nosotros de alteraciones de la microbiota, estas microbiotas que a veces no son muy versátiles, y de la alimentación. La diferencia entre vegetarianos, veganos, carnívoros o no, omnívoros, no sé qué veis vosotros. Mónica, te van a acabar llamando a nuestros oyentes a melones. Aquí yo creo que tenemos que volver a tirar un poco de la medicina evolutiva, ¿no? Cómo el ser humano pasa de ser un mono, encefaliza, empieza a usar su intelecto, ¿no? Como potenciando ahí al sistema nervioso. ¿Por qué surge eso? Porque empezamos a tomar unos nutrientes que realmente nos sirven para construir nuestro sistema nervioso central. Lo que es zinc, yodo, todos los que son productos marinos. Por eso las civilizaciones antiguas surgen alrededor de las costas de los grandes ríos, ¿no? Porque se podían alimentar de peces, de crustáceos, de marisco, que eran unos alimentos muy, muy completos, ¿no? Uh-huh. Y por eso realmente el ser humano empieza Bien, Teresa, aparte de estos micronutrientes del mar, que además favorecen la tiroides, la encefalización, también la importancia de que en un momento determinado, gracias a comer nutrición, proteína animal, poder cazar y poder comer proteína animal, dejamos de tener digestiones tan largas como tienen los gorilas en las selvas. Y eso nos permite poder movernos, nos permite evolutivamente poder tener una energía biodisponible mucho más rápida, un intestino que se empieza a cortar y todo empieza a ser más eficaz para obtener energía. ¿Cuántos kilos de hierba como una vaca al día para poder tener? ¿Cuánto tiempo tiene que digerirlo? Y luego el tiempo, porque también hablábamos al inicio de esa no capacidad evolutiva de adaptarnos, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha pasado con la alimentación? Cuando nosotros vemos en la gran mayoría, y nos ponen todavía en las pirámides de alimentación que la base, que deben ser los cereales, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se necesitó para que pudiéramos nosotros transformar un grano y podérnoslo comer sin morir? O sea, nosotros no podemos comernos una espiga de trigo o media kilo de arroz crudo porque nuestro intestino no lo va a poder. Bueno, pues esto también vamos a abrir también un melón aquí para nuestros pediatras de la consulta. De acuerdo. Y es la alimentación complementaria en niños, que empezamos con cereales. Los cereales, ancestralmente, nosotros llevamos en la Tierra más de 2 millones de años, ¿vale? El Homo sapiens y los Homos ancestrales al sapiens todavía más, desde hace 7 millones de años, y la agricultura se introduce en el Neolítico, que es hace 10.000. Hace nada. Entonces, evolutivamente estamos mucho más preparados para una alimentación carnívora, con algo de tubérculo y mucho vegetal, el vegetal que encontramos, y muy poquita fruta y muy poquita glucosa. Y sin embargo, en la alimentación complementaria, lo primero que le damos a un bebé, según termina la lactancia materna, es si no eres cereal. Si no eres PNI, pero lo seguimos cereales usando. Hidrolizados y procesados. Y eso, procesados, industrializados, metidos en un paquete, en una caja, y con eso es la primera presentación al sistema inmune de lo que te vamos a y poner, a tu microbiota, es el primer alimento que recibes más allá. Si tienes buena suerte y tienes lactancia materna exclusiva, tu madre puede compensar. Si no ha habido eso, como hablábamos de estos inicios, y tienes la mala suerte de que te prescriben un cereal para que le metas en el biberón con tu fórmula de inicio de una leche de animal,
pues ya me dirás tú cómo se está programando este sistema inmune y qué está pasando en esa barrera intestinal y en esa permeabilidad. Que el concepto de permeabilidad igual no lo maneja mucha gente y tendríamos que explicar un poco lo que es la permeabilidad, ¿no? Esa estructura maravillosa que hay en las mucosas intestinales, que tiene varias capas y mucha de esa capa inicia con un colchoncito de moco y luego tienes ahí un empalizado de células diferentes que van a constituir esa una al lado de otra para que permita una permeabilidad natural a nutrientes, a vitaminas, a minerales y que lleguen al torrente sanguíneo donde está esa barrera inmunológica del 80-85% del sistema inmune, pero si se rompe esa estructura, bien sea porque las uniones estrechas no están manteniendo esa estructura así, bien sea por los alimentos antinutrientes, bien sea por fármacos, bien sea en pacientes mayores por estrés, pues se va rompiendo esa permeabilidad y hablábamos de todas las consecuencias que tiene esa permeabilidad. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que si ese niño viene un poco mal programado por lo que haya pasado en el parto, en el inicio de su alimentación y le vamos a meter aquí un montón de cereales y antinutrientes, consecuencia, seguro será un niño con un aumento de la permeabilidad, una dermatitis, un cuadro bronquial y de ahí el melón también que vamos a abrir. Hoy es un día con las melones. Hay muchas cosas y es cuando estos pacientes están hiperreactivos a nivel del sistema inmune les decimos vamos a parar con los cereales, vamos a quitar todos los cereales, todo lo que tiene antinutrientes y vamos a tratar de cambiar los frutos secos y vamos a tratar de cambiar esas caseínas de proteínas de animales que quizás el sistema inmune no lo está aceptando de manera correcta. Pero te pueden venir con el resultado final de otro compañero que te diga, pero si tú no eres alérgico a la leche de vaca, ¿por qué la vas a quitar? Y si tú no eres celíaco, ¿por qué te vas a quitar gluten, no? Claro. Ese es un melón grandísimo al que nos enfrentamos día a día. Hay tres grandes apertores de mucosa, sería el estrés en primer lugar. El estrés en primer lugar. El estrés fisiológico, ya lo hemos hablado en el capítulo de estrés, que se abren las barreras para poder recibir energía, pero por otro lado tenemos el gluten, que realmente activando la zonulina hace que se interioricen esos filamentos que intentarían cerrar el espacio entre una célula y otra, y luego la caseína, que es la proteína de la leche. Entonces, esos tres factores son súper... Sin embargo, la gente pues consume leche sin lactosa, que no tiene nada que ver. No tiene que ver. Una cosa es la lactosa, que es el azúcar de la leche, que se va fermentada por otras bacterias. Proteína. Y otra cosa es la proteína. Y claro, aquí tenemos que diferenciar también mucho. No es lo mismo una vaca feliz, libre, pastando en el prado, que va a estar con mucho menos contenido de caseína que una vaca estabulada. Las vacas de la leche que consumimos a nivel intrareal, que son una fábrica. Bueno, y ya sin entrar en que no entiendo qué hace ni un niño de 7, 8 años, ni un adulto tomando leche, que uno dice, pero eso evolutivamente tenemos que generar, es decir, a nivel evolutivo tenemos una intolerancia a la lactosa. Lo normal y lo evolutivo es que no podamos digerir la lactosa, es decir, que no tengamos lactasa, porque realmente la leche es un alimento magnífico para los bebés, maravilloso para los bebés. Un lactante, por eso para se un llama lactante, lactante. Pero, claro, es verdad que a lo largo que el ser humano migró, ese Homo sapiens migró hacia el norte de Europa, pues ahí había muy poquita vitamina D y entonces esos inmigrantes, esos Homo sapiens que se quedaron en la parte norte de Europa, al tener muy poquita vitamina D, hacen un polimorfismo para poder degradar la lactasa, o sea, para poder degradar la lactosa y se hacen tolerantes a ella, pero lo normal, lo evolutivo es que no seamos capaces de digerir la leche. Que nos siente mal. Cuando te llega un adulto y te dice, no, es que yo soy intolerante a la lactosa, le dije, bienvenido a la normalidad. Claro, Esto es normal. No tenemos por qué estar tolerando, porque no tendríamos que estar en contacto. Yo creo que también explicar un poco que igual, bueno, en algún momento lo podemos, sobre todo, por ejemplo, con la autoinmunidad, esto lo podemos explicar muy bien, pero explicar un poco, porque yo creo que, bueno, toda esta labor divulgativa y toda la información de la que disponemos ahora, si no la tenemos en orden, es muy confusa, por ejemplo, respecto al gluten, ¿no? Como, la gente no sabe muy bien si le estás diagnosticando una celiaquía porque le dices que evite el gluten cuando en el fondo tiene un problema intestinal y lo que le estás queriendo explicar que evite es la inflamación, ¿no? La diferencia entre que tú tengas una celiaquía, que es como una alergia máxima a un producto que cuando entre va a hacer un efecto nocivo directamente sobre tu barrera intestinal que vas a poder ver en una biopsia porque te la va a destruir, y cómo hay una intolerancia al gluten que es fisiológica, como decía Mónica, bienvenido al club. Todos, en cierta manera, somos intolerantes al gluten, porque lo primero,
porque entró en nuestra evolución muy tarde. Y lo segundo, porque la proteína, el gluten que consumimos actualmente, está en el 100% de su molécula modificado. Tanto el trigo como el maíz son estructuras moleculares que pues, nuestro cuerpo no reconoce y hace esta función inflamatoria. Pero es que además este gluten puede actuar como una molécula que se una, pues tiene cierta predilección por determinados tejidos. Entonces, en ese contexto de permeabilidad es más peligroso porque al final va a tener un acceso a nuestro cuerpo a través de esa endotoxemia, ¿no? Y ese gluten que se adhiere a nuestro tejido tiroideo, que se adhiere a nuestro tejido nervioso, que se adhiere a nuestros discos intervertebrales o a nuestros tendones o al hombro, va a señalizar al sistema inmune diciéndole aquí hay algo extraño. Y luego la medicina convencional esto lo transforma y asusta a los pacientes, porque yo creo que te asusta mucho pensar que tú tienes una enfermedad autoinmune porque tu sistema inmune se ha vuelto loco y le ha dado por reaccionar contra cosas tuyas. Y no es así. El sistema inmune no comete errores, no hay errores en la naturaleza, no existe ningún error. Entonces, puede ser que tu sistema inmune no es que se vuelva loco y genere anticuerpos contra tu tiroides, puede ser que identifique dentro de tu célula tiroidea restitos de gluten y reaccione frente a ello. Puede ser que identifique tóxicos, puede ser que identifique virus lentos que están ahí metidos. De ahí, dos cosas que nos vemos mucho clínicamente, ¿no? Una es la famosa celiaquía que uno dice, bueno, ¿eres celíaco o no eres celíaco? ¿Cuántos pacientes no tendrían un análisis genético donde eres predispuesto a tener una celiaquía y nunca has desarrollado la celiaquía? Y muchas veces lo que pasa es que desarrollas una disbiosis y entonces empieza a tener las manifestaciones de celiaquía, ¿no? Entonces cuando tú ya lees los anticuerpos, le salieron positivos, tiene la genética, es positiva, que yo ya ahí con eso para mí más que suficiente información, no necesito hacer una biopsia, no necesito hacer nada más, pero bueno, los protocolos son los que son, pero que no toda persona con una genética de celiaquía desarrolla celiaquía. Y luego otro tema muy importante que lo mencionas ahora a raíz de eso es los procesos de tiroiditis de Hashimoto. Los hipotiroidismos que tienen mucho que ver con esa degradación del gluten por la dipeptilpeptidasa 4, que tienen que ver mucho con la manera como trabaja la tiroides. Por eso, con un Hashimoto, ¿qué es lo primero que hacemos? Retirar el gluten. Retirar el gluten y trabajar en la permeabilidad intestinal. Pero no estamos llamando celíaco a esa persona, que es una cosa muy importante. Claro, pero ahí tenemos el peligro, que es la controversia un poco en quitamos el gluten. Imagina que esa persona realmente es celíaca. Y hemos quitado el gluten y luego, como no se sabe que es celíaco realmente, no se le explica bien, vuelve a hacer transgresiones y cada vez que está en contacto con el gluten, realmente está influyendo a su sistema inmunológico. Nosotros como médicos intentamos hacer un diagnóstico siempre, es decir, dentro de, incluso aunque la estrategia, yo le digo a los pacientes, incluso aunque el abordaje sea complementario, incluso aunque tú elijas o elijamos utilizar acupuntura o fitoterapia o no tratarte para esto. El diagnóstico yo creo que es fundamental en medicina y siempre tenemos que intentar tener un diagnóstico, es decir, bueno, antes de tomar una decisión tienes que descartar que sea claro. Y luego ya... Pero es muy complicado, sobre todo con el sistema. Con los ritmos que tiene el sistema, ¿no? Y sobre todo también con estos protocolos, luego la gente los protocolos no los termina de aplicar bien, ¿no? Y es complicado, sobre todo sobre información. Pero bueno, está esa prueba genética, como decía Mónica, esa prueba genética que ya te dice, mira, es que tu predisposición es altísima. Sí, entonces si juntas esto con una clínica y con una explicación, pues yo creo que no necesitas una biopsia. Efectivamente. Y consumir mucho gluten para que esa biopsia tenga, porque eso es lo que pasa. Y aquí hay otra cosa que es clave y es que yo soy una muy pro de hay vida sin gluten. Podemos vivir sin gluten. No lo necesitamos. No necesitamos. Y que luego si comemos comida real, alimentos reales, la probabilidad de que se te vaya a colar una gliadina es poco. Si yo me voy a comprar un pan que te dice sin gluten o una avena de no sé qué, pues hay una probabilidad de que cometas un error y entre. Sí, no sustituirlo, no hay que sustituir el gluten. Yo es una de las cosas que intento transmitir en consulta. Mira, si retiramos el gluten, como tal, podemos aprender. Yo sé que es un proceso. Yo hace años que dejé de comer gluten y para mí también fue un proceso. Puedo entender a mis pacientes porque es algo que yo he hecho y no soy celíaca, pero para mi salud entendí que tenía que retirar el gluten y me llevó un proceso X y hoy en día no me, o sea, ni siquiera lo tengo en cuenta para decirle a nadie en mi rutina diaria, ¿no?
pero es entender que no es sustituirlo, porque no necesitamos nada que los alimentos con gluten tengan. Es que no lo necesitamos, pero hay que modificar lo fundamental. ¿Cuál es la base de nuestra alimentación? No es cereal. Eso es. Claro, y una alimentación sin gluten es muy, muy importante porque luego nos encontramos a muchos pacientes celíacos, muchos pacientes intolerantes al gluten no celíacos, súper inflamados. Claro. Es que una alimentación sin gluten es una alimentación real, es como la alimentación de los bebés. ¿Qué es alimentación para bebés? Carne, pescado, huevos, verdura, quizá algo de fruta en algún momento, es decir, tubérculos. Eso es una alimentación sin gluten, no comprar procesado, ultraprocesado. De la densidad nutricional, micronutricional, que eso también ha ido cambiando con el paso de los años. Las verduras actualmente no tienen la cantidad de micronutrientes que tenían antes. Agriculturas extensivas de los suelos que realmente están empobrecidos y esas verduras ya no tienen los nutrientes. Por eso también insistir mucho en el tema de una alimentación lo que nos permita el bolsillo, ¿no? A nivel ecológico, que sean realmente procesos de cultivo donde se ha respetado el terreno, donde estén libres de tóxicos, pero eso es muy importante. Entendemos que el bolsillo ahí puede limitarnos bastante, pero la densidad micronutricional que tienen esos alimentos realmente están cubriendo nuestras necesidades. Yo creo que ahí también es actuar a favor de la sostenibilidad. Yo, por ejemplo, cuando hablo de nutrición con mis pacientes, que es siempre, al final acabamos encontrando puntos en los que dicen, esto también, o sea, no todo el mundo puede consumir salmón salvaje, esto no es sostenible, pero todos necesitamos omega 3.Nosotros somos unos privilegiados en España porque tenemos un pescado azul pequeño en nuestras costas que tiene muchísimo omega 3 y que nos asegura un aporte, ¿no? Pero luego hay otros alimentos que son desconocidos en cuanto a esa densidad nutricional que esto se debe informar en los colegios. Yo le digo a mis pacientes, no sé, lo que cenan mis hijos, pues sepia, pulpo, unos mejillones, que es muy sostenible. 1 kilo de mejillones cuesta 5 euros y pico. 1 kilo de salmón salvaje cuesta 40. Y la densidad micronutricional de un mejillón respecto a la densidad micronutricional del salmón que nos llega a nosotros, a nuestras pescaderías, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ahí la información. Y luego el tema, y aquí, bueno, algún día lo hablaremos seguro, el tema de la suplementación. O sea, no es una moda, es verdad que está muy mal utilizada, pero hay cosas de las que debemos suplementarnos periódicamente por lo que tú decías, por esos suelos no tan fértiles, por esa capacidad absortiva de nutrientes que en una vida moderna está, pues eso, en principio. Sí, esto es hablando del hambre oculta. Volvamos al intestino, si os parece, que ayer era clave cuando estábamos hablando de la permeabilidad, en donde lo que queríamos también transmitir es que de la salud de nuestra microbiota depende que esté bien estructurada la barrera para que no haya una permeabilidad, y de eso depende en gran medida la alimentación. Pero no solamente de la alimentación, necesitamos que el páncreas tenga unas buenas enzimas pancreáticas, que tú le decías, unos jugos biliares por parte del hígado y la vesícula biliar, ¿no? Y de todo el contexto en general. Y luego, ¿cómo podemos valorar nosotros clínicamente eso que estamos saludables, ¿no? Entonces, el interrogatorio que la gente cuando es por primera vez flipa, cuando tú preguntas, bueno, ¿cuántas veces vas al baño? Eso te lo pueden preguntar. Sí. Eso es normal, te lo pueden preguntar. Tu ritmo. Pero que tú le preguntes, bueno, tú haces bolitas juntitas, haces una salchicha perfecta, o son sin forma, tú te limpias mucho, sí, tú usas mucho papel para limpiarte, huelen, tus pedetes huelen, ¿a qué huelen? ¿A huevo podrido? No huelen, suenan mucho pero no huelen, te hinchas cuando comes. Es que es un interrogatorio de 5 minutos que la gente... Yo que nunca miro, ¿no? Sí, oye, a mí me sorprende. A partir de hoy vas a tener que... Bueno, pero hay cosas que son totalmente anormales. Es correcto. Todo el mundo cuando tiene 2 o 3 veces diarrea, pues va al médico, incluso, y es que llevo una semana con diarrea después de un proceso vírico, es completamente normal, incluso a lo mejor haber estado 1 semana y media, 10 días, pero ya se alarman. Pero ¿cuántos pacientes de nuestra consulta están estreñidos? Yo siempre les digo este ejemplo. Tú tienes animales, ¿no? Los que tenemos perros o hemos tenido perros o nos gustan. ¿Cuántas veces hacen caca un perro? ¿Tu perro se estriñe si tú te vas de viaje? Si te lo llevas a la casa del campo se estriñe. Si se lo dejas con tu padre se estriñe. Yo tuve una perra y vamos, si yo ese día por la mañana no había hecho caca y por la noche no había hecho caca, estaba llamando al veterinario, no fuera a ser que tuviera una obstrucción intestinal.
Pero sin embargo, ¿cuántos de nuestros pacientes pasan 2, 3 días y han normalizado eso crónicamente? Se normaliza hacer un perfecto, que les digo, la consulta, ¿no? Tú tienes ganas de tienes ganas de ir al baño, vas al baño, te sientas, lo echas y no te tienes que limpiar el culo. No te tienes que limpiar el culo. Se va directamente por el agujero del váter sin tirar de la cadena. Bueno, pues eso, y se te queda la gente como diciendo... Eso que sepa la gente que eso es lo normal. Perfecto. Y eso es un perfect, ¿no? Y de verdad se normaliza una acidez estomacal, un reflujo. No, yo me tomo mi omeprazol o mi antiácido y ya se me quita. Se normalizan los estreñimientos, la diarrea, los dolores abdominales. Y la hinchazón de tripa, el que te siente mal la comida. El que las intolerancias. de sueño después de comer. Cosas tan simples como la intolerancia alimentaria. Es que cuando nosotros no estamos tolerando un alimento, pero claro, es que es una legumbre y es una crucífera. Entonces es normal que no la tolere. Perdona, ¿normal para quién? Porque no es normal que no estés tolerando un alimento, ¿no? Entonces, si tienes tu microbiota bien y si tienes tu estructura de barrera bien, pues tolerarás los alimentos. Y toda alergia, atopía, dermatitis, bronquitis, asma, infecciones crónicas de repetición, cistitis. Sí, todo esto todo tiene que ver con esa salud intestinal y por eso hacemos tanto énfasis en que tengamos una microbiota saludable para tener una barrera intestinal que esté en las condiciones perfectas y no tener una permeabilidad. No se nos olvide el nervio vago, ¿no? Toda función a nivel de aparato digestivo está inervada por el parasimpático. Entonces, yo en todos mis pacientes siempre voy a complementar el tratamiento que hagamos. Si tenemos que hacer una limpieza intestinal, si tenemos que hacer luego una siembra con probióticos, hay que dar enzimas digestivas, hay que intentar sincronizar a ese nervio vago para que haga sus funciones. Claro. Y es importante también un poco los tiempos de las ingestas. Ajá. Porque si no, imaginaos, cada vez que comemos se inicia un movimiento de limpieza por todo el intestino que, bueno, más o menos una media de unas 12 horas desde la boca hasta el culo es lo que tiene la gente. Hay gente un poquito más rápido, un poquito más lento. Pero claro, aquí tenemos el contrapunto de que cada vez que comemos volvemos a la casilla de salida. El bolo alimenticio se va a parar donde esté y luego tenemos que volver a empezar. Entonces, por lo menos completar unas 12, 14 horas de descanso intestinal al día es una buena forma de hacer todo el proceso de limpieza. Y el entre comidas, esos procesos de digestión que nos han enseñado que son 2 horas, no sé quién nos lo ha enseñado, y que en realidad una digestión completa son 4 horas, que tiene que haber ese movimiento migratorio motor, efectivamente. Y luego, a nivel ya práctico, yo creo que para cerrar el nivel de terapéutica, también importa muchísimo el orden como hagamos la corrección del problema que tengamos a nivel intestinal. A veces gente que dice, no, pero si yo he tomado un montón de probióticos que lo hablamos antes y no ha resuelto, pero si tienes una acidificación del estómago inadecuada no vas a mejorar. Si vemos que tienes sospecha de una insuficiencia pancreática exocrina, que son falta de enzimas pancreáticas, pues tampoco va a mejorar. Y luego tendremos que corregir barrera, poner los probióticos que se necesiten, pero ese orden es muy importante. Para que todo el mundo se lleve de aquí hoy del podcast esa idea que tú decías, Teresa, del terreno, ¿no? Es decir, el orden siempre es el orden del terreno. Es decir, primero limpio toda mi microbiota, hago un proceso de limpieza, de ese equilibrio microbiano, de esa microbiota patógena que está sobrecrecida, luego reparo membranas, hago micronutrición de ese terreno y lo último serían abonar probióticos, ¿no? Y ese orden es un orden para las mucosas que es un poco como un resumen, ¿no? De esta idea, ¿no? Si me apuras, incluso inicialmente, antes de meterte a trabajar la barrera, tienes que tener una condición óptima a nivel fisiológico. Es decir, tiene que haber una redistribución energética hacia el sistema inmune que permita reparar. Eso es. Y observar muy bien siempre las causas. Una cosa que os tenéis que llevar de este podcast es la idea de que no solamente el digestivo es importantísimo, pero el digestivo también a veces es un síntoma de algo que está pasando por detrás, como por ejemplo un estrés crónico, y son esos pacientes que están contracturados por la tripa. Tienen tal desequilibrio simpático-parasimpático, están todo el día en simpaticotonía y claro, el parasimpático no puede trabajar y la primera manifestación es digestiva, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todas. Ha sido un episodio muy, muy interesante y os emplazo a que vengáis otro día aquí a escucharnos. Muy bien. Hasta luego.